Bienvenidos todos a esta charla más sobre cuáles son las habilidades básicas de un administrador de propiedad horizontal. Mi nombre es Luisa Cadavid y los estaré acompañando el día de hoy junto con la señora Diana Patricia Valencia. Señora Diana, ¿cómo está? Muy bien, gracias Luis. ¿Y vos cómo estás? Muy bien. Señora Diana, yo tengo una pregunta y es, después de todo este tiempo de asambleas, de preocupaciones, de llamadas sin fin, ¿qué queda después de eso, del concepto que se tiene sobre qué es un administrador de copropiedad horizontal? Bueno, Luisa, ¿qué te podría contar? Primero, que hemos sido unos bendecidos, que a pesar de estas situaciones que se han presentado, hemos atendido más de 1.500 asambleas en la modalidad virtual. Vos bien lo mencionabas ahorita. ¿De qué tiempo a qué tiempo? Estamos hablando de mayo del año pasado a digámoslo, a este mayo. Sí. 2021. Sí, porque a raíz de la dificultad presentada a mediados del mes de marzo, se cayeron todas las solicitudes, no hubo más requerimientos para atención de asambleas y nos tocó reinventarnos. Qué bueno tener esa oportunidad como empresa de poder sobrepasar todos esos inconvenientes que pone la situación de salud pública. Sí, pero entonces eso que nos lleva, Luisa, es a pensarnos, y yo creo que eso es lo que nos compete el día de hoy, y es a pensar entonces quién hay detrás de una firma, quién hay detrás de una empresa o de una administración, detrás de una llamada. No, y tanto quien responde la llamada como quien la realiza. Y estamos hablando entonces de personas. ¿Qué va a pasar? Si nosotros sacáramos un espacio para pensarnos como seres humanos, entonces vamos a entender que tenemos una serie de características, cualidades, competencias, falencias, cosas a mejorar que van a determinarnos en nuestro quehacer. Finalmente, ¿qué pasa? Que a veces en la relación con el otro se nos olvida que estamos tratando con un ser humano y que a su vez somos seres humanos. Entonces, esta oportunidad de atención de asambleas nos permite proponer un estilo de características a revisar en cada una de las personas en función de su quehacer. ¿Sabe qué me parece a mí muy teso? Y es que usualmente las personas olvidan que el administrador no es una persona perfecta y siempre los idealizan y tiene que ser así y entonces cometiste este error y como que siempre se le van sumando los errores tras errores, pero es que somos todos personas y como usted muy bien lo dice, tenemos tanto capacidades, habilidades como falencias y falencias hay un montón. Es más, en ese aspecto hay muchos autores que manejan características en la personalidad. De acuerdo al autor, podríamos manejar, hay algunos que proponen que somos 12 tipos de personas. Personas ¿Cómo que se van. llaman? Bueno, el título de esos, como de esas denominaciones. No, yo no te podría decir bien el de los 12, el que maneja las 12 tipos de personalidades, pero te podría mencionar que algunas de las características de esas personalidades son las personas que hablan de lo general a lo particular. Ah, eneatipos. No, yo creo que te estás confundiendo. Los eneatipos se denominan 9. Ah. Y ahí sí hay una especie de caracterización según la interpretación que se da del mundo, según esos elementos que las personas desde que fuimos niños fuimos entendiendo que necesitábamos desarrollar más unas u otras para ser aceptadas en el mundo. Entonces, como íbamos comentando, de acuerdo a las características que se tienen, la invitación sería a que ya cada uno indague, si es tema de su interés, indagar a qué eneatipo pertenece, porque esto le va a facilitar comprender la relación de él en función del otro, pero a su vez comprender al otro en función de lo que hace y no esperar, como equivocadamente a veces nos ocurre, que pretendemos que todos nos comportemos de X o Y manera. Entonces, con el tema de los eneatipos, esto nos permite entonces entender además cómo es nuestra capacidad de aprendizaje. Y eso me hace pensar que en muchas ocasiones hemos elegido estudiar o nos ha tocado, independiente de la razón como haya sido, hemos estudiado carreras que nos pueden fortalecer y potencializar en nuestro rol, pero no precisamente porque se haya estudiado una carrera es garantía de que es buen administrador. No es que él estudia administración y es excelente administrador. De ahí me parece muy curioso un factor y es que
dentro de la empresa pues he tenido la oportunidad de encontrarme con administradores de propia horizontal que son abogados, contadores, de diversos roles. ¿Cómo funciona esto? Lo que pasa, Luisa, es que la carrera no determina el ejercicio laboral. Es posible, se supone que mientras estamos en un proceso educativo, le apostamos a que yo estudio esto porque yo quiero ser aquello. Sí. Pero muchas de las veces la vida te da la oportunidad de estar en determinado momento y es porque es necesario que aprendas lo que tienes que aprender. Y casualmente, en este tema de las asambleas, nosotros vemos, hay gente que tiene una capacidad oratoria que uno dice, ese señor, ¿qué hacía ahí? ¿Cierto que sí? Uno dice, uy, debería de ser periodista, pero no, su formación es otra. Y por el contrario, también hay otros que uno es como, pero venga, ¿dónde está el administrador, señor administrador? Y no aparecen por ningún lado. Eso está asociado, es con mis capacidades, con las habilidades que tengo. Entonces, finalmente, ¿qué hay que reconocer? Que en el tema de la formación, yo me formo a través de la academia o a través de la vida. Entonces, no porque una persona no haya estudiado, no puede ser un administrador. Por eso, el propósito de esta charla es que pasemos de alguna manera, primero que todo, muy respetuosamente. Es una opinión personal frente a lo que hemos percibido del desarrollo de las asambleas. Entonces, es indagar qué cosas debe ser una persona en función de la administración. Vos lo anunciabas ahorita. Vamos a abordar entonces el ser, el saber, el hacer para el tener, para finalmente llegar a eso. Entonces, finalmente, cuando una persona se comporta, se relaciona con lo demás, va dejando en el otro una marca de liderazgo. Sí, que a veces es muy notoria, pero a veces no. ¿Por qué lo dices que a veces no? Por el ejemplo mismo que daba ahorita, muchas veces en una asamblea se presenta la oportunidad de que las personas están preguntando a qué hora se inicia la primera o la segunda convocatoria, si ya llegó el administrador o no, o que puede incluso que están tocando un tema de otro punto donde no se ha empezado ese punto. Y el administrador definitivamente no pone orden, ni da parte, ni hace parte, ni nada. Bueno, yo creo que está siendo un poquito cruel al considerar que es que no pone orden o algo y es porque ese es el aspecto que no podemos dejar de lado. Es posible que en su personalidad sea una persona tímida y necesita entonces que se le vayan dando unos lineamientos. Ahí cuál es la ventaja, es que si yo me reconozco que tengo ciertas características, no todas las características se pueden denominar debilidades, de ciertas características me puedo apoyar en un equipo de trabajo, en un consejo de administración que me ayude con esas, sí, me potencialice en eso donde yo soy más débil. Por decir algo, yo tengo habilidad en el manejo de las herramientas tecnológicas y se me es muy fácil generar una presentación en diapositiva. Generarla no significa que me sea fácil exponerla. Entonces es posible que yo haga mi trabajo y como en mi rol de administrador puedo apoyarme en el consejo para que sea quien presente un informe, porque el informe finalmente fue desde la administración. Entonces es eso, es como aprovechando mis potencialidades, mi talento, porque ese es otro aspecto a considerar, todos tenemos talentos y el hecho de que yo no me los reconozca, de que yo no me los vea, los demás en muchas ocasiones sí los ven. Y eso pasa muchas veces. Entonces, en ese asunto para retomar lo que hemos hablado, si me identifico y me reconozco como soy, es más, si me acepto como soy, pero entiendo que como ser no me justifica para que me comporte como me comporto, si la formación que he recibido me pone en ventaja o por el contrario me invita a profundizar un poco más en un tema, recojo todo ese conocimiento para llegar a conclusiones que podrían ser, 1, estoy donde quiero estar. 2, este sí es mi lugar. Sí me compete para todo lo que se espera que yo haga en función cuando mi esencia es otra. Entonces, ahí sería una invitación. Yo creo que con este aspecto terminaríamos todo el tema del ser. ¿Qué aspecto consideras que podríamos? Yo le añadiría a esa última parte también analizar
si es aquí donde tengo que estar y tengo falencias, ¿qué otras cosas debo de necesitar? ¿Qué equipo debo de conformar? ¿De quién me debo apoyar o acompañar? Finalmente con eso lo que estamos concluyendo, Luisa, y es con lo que iniciamos, y es la necesidad de la apertura al cambio. Hablábamos ahorita de que se acabó la atención de asambleas presenciales y nos invitó la vida a un tema de atención de asamblea virtual. Si no estábamos con una apertura mental, tecnológica, de riesgo, haber afrontado esto, nos hubiéramos quedado sin mucho que hacer. Esa invitación queda entonces ahora también para los administradores. Es reevaluar qué ha pasado, cómo me siento, para dónde voy, si de esa manera entonces podemos trascender. Y retomando con todo esto, ya vimos la primera parte que es del ser, ahora viene la otra dimensión muy importante que es el saber. ¿Cuáles son esos conocimientos que debe tener un administrador de copropiedad horizontal que definitivamente no le pueden faltar? Bueno, ahí hay varios aspectos y es que no todas las profesiones vienen, digamos, reglamentadas por ley. Caso puntual, para la copropiedad horizontal, ya sabemos que existe un material bibliográfico en este libro, específicamente artículo 51, se trabajan todas las funciones del administrador. Pero no quiere decir con eso que se limitan a simplemente representar la copropiedad, encargarse del recaudo, garantizar la sostenibilidad del espacio físico. La agenda de la asamblea. Sí, no solamente es eso. ¿Qué implica un saber para un administrador? Implica entonces desarrollar habilidades técnicas y tecnológicas. Caso puntual, nadie se esperaba esta situación. Entonces, es posible que yo siempre haya hecho mi reunión de manera presencial. Simplemente convoco a alguien, un proveedor que se encargue de, pero venga, en este caso es usted quien se tiene que encargar de. Entonces, usted tiene que conocer desde elaborar un informe, entendiendo que ya ahora no dispone de una pantalla gigante y un video para proyectar, sino que hay... Que usualmente ya es en celulares cuando uno lo ve. Exacto. Entonces ya quien va a participar de la asamblea va a participar con un dispositivo diferente que indirectamente va a obligar al administrador a tener otros conocimientos. Va a ser necesario entonces también, eso ya ustedes, pues muchos lo sabrán, que es el tema del conocimiento de las pólizas. Sabemos que hay pólizas que garantizan hasta el desempeño del administrador. Es decir, si yo como propietaria de un apartamento, todo mi patrimonio está representado en ese inmueble. Y ahora resulta que una persona que es el administrador toma decisiones y que van en contra o en deficiencia de mi patrimonio. Es mi familia, es todo lo que pierdo. Entonces, no se justifica el desconocimiento de un administrador. No es que él no sabía, no, es que ahí sí, independiente de que sepa o no sepa, sí el rol de administrador le obliga a desarrollar otras habilidades. Pero yo ese tipo de póliza yo no lo conocía. Para mí es nuevo. Qué chévere sería entonces que uno como administrador también se pudiera nutrir de todos esos conocimientos o tipos de funciones o de saberes que uno tiene que tener adicional. Entonces, listo, yo como copropietaria también puedo proponer este tipo de póliza o yo como administrador puedo mostrarles este brochure de otros servicios. No, es que, Luisa, ahí hay un aspecto muy importante y es que te lo voy a resumir, digámoslo, en 4 aspectos. Va a sonar muy simpático, pero es como si un administrador fuera un alcalde en miniatura. Sí. ¿Por qué? Porque va a tener que conocer, digámoslo, en el ámbito social. Va a tener entonces que desarrollar habilidades y competencias para poderse comunicar. Y eso es otro tema que tratamos en otro momento y es, yo me comunico, sí, pero ¿quiénes viven al interior de la copropiedad? Porque pueden existir personas mayores, adultos, jóvenes, niños, y como yo como administrador les llego a todos. Pero bueno, no me voy a detener en ese aspecto. Ahí los invitamos para que vayan y visualicen nuestro video. Listo. Pero entonces, él tendrá que desarrollar habilidades en lo social, porque tendrá que ofrecer propuestas culturales, propuestas de encuentro. No toda la función de él es desde el ámbito legal, ámbito administrativo y la gestión y económico, no.
también tiene que hacer actividades en función de las mascotas, de la naturaleza, de la arquitectura, del paisajismo. Es más, tiene que tener conocimiento, por ejemplo, ¿qué pasa con un carro abandonado en un parqueadero? ¿Qué harías? No, ni idea. Fácil. Es necesario que tenga conocimiento que para eso se dirige a la Secretaría de Transporte y Tránsito del municipio en el que esté y solicite si el propietario del vehículo no se reporta, si abandonó el carro en el parqueadero, él no puede correr el riesgo de toda una copropiedad por una mala práctica. Entonces él tiene que conocer dentro del municipio en el que está qué programas pueden ser recreativos, pueden ser culturales, pueden ser de capacitaciones, como ahorita bien lo mencionabas en el tema de las pólizas. Él tendrá que conocer cuál es la oferta que el municipio ofrece, porque una copropiedad de alguna manera es un barrio en altura. Entonces, como tiene incidencia con los bomberos, y lo tienes muy claro porque con los bomberos. Sí, claro. Bueno, menos mal. Entonces, con los bomberos, con el tránsito, con la Secretaría de, ay, bueno, no recuerdo cómo se llama para sacar la persona jurídica, pero es necesario que él sepa qué hay para hacer desde la copropiedad, porque si toman una decisión, es muy puntual pues el caso de las medidas que se tuvieron que tomar para el COVID, para la protección. Sí. No, yo como administrador, a mí eso no me interesa. No, 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 no. Es que no es cuestión de que no le interese. Es que es cuestión de que usted tiene que cumplir no solo con los requerimientos internos que tiene la copropiedad, sino con todas las solicitudes que el exterior le obligue. Entonces, que es que usted tiene que tener una red contra incendios. Que es que yo no sabía. No, es que no es suficiente con que usted no sepa. Entonces, como administrador, usted tiene que saber información de todos los ámbitos para garantizar el cuidado del patrimonio, podría ser suyo y si no es suyo, de los demás. Entonces ahí viene como aprendizaje que es fundamental fortalecer la parte del intelecto y de los conocimientos de los administradores para poder ejercer esta función, este cargo. Luisa, me haces pensar en otro aspecto que había dejado de lado y es porque, si bien cuando te mencionaba quienes viven en las copropiedades, al interior de las copropiedades también viven un grupo de profesionales De todos los ámbitos. de todos los ámbitos. Entonces, yo no puedo ser tan irresponsable frente a cómo presento un estado financiero cuando el propietario de X apartamento es un contador. Pues entonces voy a estar en la mira permanentemente porque las personas que habitan los lugares donde se trabaja también tienen otras competencias. Son jueces, son abogados, son contadores, son, mejor dicho, arquitectos. Podría uno identificar entonces que con un buen aprovechamiento de una buena base de datos, de indagar por los cargos que tienen, podría uno potencializar el trabajo a partir de los saberes de los demás. Yo creo que con ese aspecto tomaríamos todo lo de los saberes. Obviamente es muy profundo, habría que indagar en otras cosas, pero ahí les damos como un repasón por los conocimientos que un administrador tiene que tener en función de saber hacer su trabajo. Y vamos una vez más con otra de las dimensiones que sería el hacer. ¿De qué se compone esta dimensión? Mira, el hacer, mejor dicho, el mejor ejemplo para el hacer es lo que se determina en un informe de gestión que muestra un administrador en una asamblea. Sí. Es a través de todo el desempeño que tuvo a lo largo de un año cuando se evidencia qué hizo en función de. Entonces, ahí vuelve el tema, ya sabíamos quién era, ya sabíamos que tenía que hacerlo y el tercer momento es cómo lo hace. Entonces, ¿qué habilidades tiene que desarrollar una persona para poder comunicar efectiva y asertivamente su gestión? Eso sí que es bien importante. ¿Qué hacer para conformar un equipo de trabajo con los integrantes, con el nuevo grupo de consejo que quedó? ¿Cómo, si soy una empresa de administración, cómo elijo el personal que acompaña el día a día de la copropiedad? ¿Cómo es mi relación con la empresa de vigilancia, con la empresa de seguridad? Perdón, vigilancia y seguridad es lo mismo.
con servicios generales, con esos otros proveedores externos. ¿Qué tengo que hacer para que se visualice mi función? Se supone entonces que existe un contrato de trabajo donde por ley yo ya tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Por las características que tiene la copropiedad, tengo muy claro entonces el mantenimiento de las zonas comunes, tengo muy claro todos los temas de vigilancia, de manual de convivencia y todo lo que está muy claro. Pero ¿cómo hago yo cuando no tengo, por ejemplo, una competencia para generar un informe en PowerPoint que dé cuenta de una trazabilidad? ¿Qué se te ocurre que se puede hacer cuando yo no lo sé hacer? Pues ahí sí me pego de como de lo que siempre ha acompañado mi vida. Yo no tengo que tener todos los conocimientos. Puedo tener un compañero que lo sepa y que me enseñe. La fácil, ¿no? Sí. Es la más, digámoslo, sonaría tan sencillo, pues tan obvio que duda uno, venga, si es tan fácil, sí, yo no tengo por qué saber hacer todo, pero sí tengo la responsabilidad de identificar quién lo sabe hacer. Entonces, existen en la actualidad una serie de herramientas, trabajo colaborativo. Yo puedo apoyarme del conocimiento que tienen los demás para potencializar lo que tengo que hacer. A manera de ejemplo, si yo contrato quien me hace un arreglo de fachada, debo solicitar entonces un estudio de un diagnóstico, cómo estaba el edificio antes de, cómo fue el proceso que se hizo para la adecuación de la fachada y cuál fue el resultado que quedó. Entonces, mediante la solicitud de 3 cotizaciones que me den cuenta en los mismos términos, empiezo a recoger una serie de insumos para que al final yo muestre cuánto valió lo que valió, cómo quedó, pero quién fue el responsable de hacerlo. Porque claro, como administradora yo firmo el contrato que se llevó a cabo, pero no lo ejecuto. Pero sí tengo que saber que ese muchacho que hace la limpieza o la adecuación en la fachada reúne todos los requisitos de ley para evitar que ese chico se nos caiga de allá y no lo cobren. Entonces vas a ver cómo el engranaje de todo. Entonces yo puedo solicitarle a la empresa que va a prestar el servicio de mantenimiento de fachada todos los documentos que garanticen que ese joven está afiliado, cumple, tiene los conocimientos, tiene todo. Entonces ahí te vas dando cuenta que no tengo por qué yo ni afiliarlo ni nada, pero sí tengo que saber qué documentos le reclamo para que me den la certeza que estoy haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, ahí, una de las grandes cosas que tiene que tener el administrador es estar informado. No tiene por qué sabérselas todas, pero sí tiene que saber quién determina el lineamiento, quién ofrece, y yo tranquilamente podría indagar cuando voy a seleccionar a un proveedor, venga, cuénteme usted qué me ofrece. Ah, entonces en el que me ofrece me deja registrado y ya sé que con ese insumo, cómo le voy a solicitar al otro, qué competencias tiene que tener, qué requisitos me exige, cuáles son los tiempos de entrega, cómo es el manejo del dinero, esa serie de cosas. De esa manera voy desarrollando habilidades para que mi hacer no quede de manera tan irrespetuosa que la fachada quedó mala, que el chico se cayó, no era que el administrador no sabía. De ahí me surge algo que es muy importante y que usualmente no lo tienen tanto en cuenta y que me gustaría que lo tratáramos. Y es que en esa parte del hacer, como administrador, yo también debo de tener la responsabilidad de saberlo comunicar, porque usted puede hacer mucho, pero si usted no lo comunica, generalmente las personas lo mantienen en casa, no lo vemos, no preguntamos si ya lo hicieron, pero después somos muy dados a juzgar de que es que no han hecho nada. Entonces, una de las formas sería, para, considerando el mismo ejemplo del arreglo de la fachada, es solicitarle al proveedor que genere, no sé, un software administrativo donde la persona, el proveedor, debe depositar todas las evidencias del trabajo que se hizo. ¿Cómo yo entonces, identificando quién es mi grupo poblacional, cómo les hago llegar? ¿Cómo les envío? Hago una visita técnica, una visita de recorrido para que vean cómo está, cómo les envío un correo con los anexos de los documentos que fueron,
como si mi población es muy joven, puedo hacer un video, puedo mandar un mensaje de difusión, puedo utilizar cualquier herramienta para ir dando a conocer la evolución del proyecto que se está llevando al interior de la unidad. Entonces es pensar que todo lo que se hace es en función de evidenciarlo, porque es ahí donde se queda el reflejo de cuál fue el, el gasto, la distribución de la cuota de administración que estoy aportando. La plata que se da es para algo. Entonces, en ese qué hacer, qué hace el administrador, cómo se informa y cómo comunica lo que se hizo, para que entonces le genere a uno parte de tranquilidad saber que su copropiedad se sigue valorizando y no por el contrario va en descenso. Entonces, el hacer es, digamos lo que en resumidas palabras es, me informo para formar, para transformar. Y para concluir, después de haber tocado los ítems y factores del ser, del saber, del tener. Bueno, ¿cómo son? Ser, saber, hacer y tener. Exacto. Entonces, el último sería el tener. Sí, el tener lo que hace es recoger, que si bien una persona ha pasado por todas esas dimensiones, finalmente, ¿con qué se queda? Con la reputación, con el posicionamiento, con el imaginario. Los demás, entonces, a partir de una valoración intrínseca que se hace, van a entender entonces que esa persona se preparó, disfruta de lo que hace, le gusta lo que hace, se apoya en los demás, trabaja en equipo, está presto a los cambios. Finalmente, lo que tiene es reputación. Con esto entonces concluimos la actividad considerando que para tener hay que ser, hay que saber, hay que hacer para finalmente tener y no invertir. No tenemos para hacer, sino que somos para tener. ¿Listo? Entonces, con esto les agradecemos profundamente haber dedicado este tiempo a escucharnos. Muchas gracias, Luisa, por el espacio. Muchas gracias a todos por estar aquí y los invito que si algún otro tema les interese, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Listo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando, nos estuvieron acompañando. Esta es una charla más de muchas más que haremos.